Hola a todos, esto no es la Biblia en casa, pero casi, y hoy vamos a hablar del purgatorio. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1030 y 1031, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. El libro del Apocalipsis, cuando describe la Nueva Jerusalén en el capítulo 21, versículo 27, dice: y no entrará en ella nada profano, ni el que comete abominación y mentira, sino solo los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nos sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1031, la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. El purgatorio no es una segunda oportunidad, la oportunidad ya la hemos tenido en esta vida. Tampoco somos libres de elegirlo porque ya lo elegimos en esta vida terrena. Es decir, en esta vida terrena nosotros optamos por Cristo, optamos por la santidad, optamos por apartarnos del pecado, y el purgatorio es una consecuencia de esa opción que hemos hecho en nuestra vida terrena. Bueno, y se me olvidaba precisar una cosa importante. Si hemos optado por Cristo y por la santidad, se supone que no tendremos pecados mortales, pero sí pecados llamados veniales. ¿Dónde está la doctrina de los pecados mortales y veniales? Pues al final de la primera carta de San Juan. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y Dios le dará vida. Un pecado que no es de muerte. A los que cometan pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Por lo tanto, según nos dice San Juan, y lo dice el apóstol San Juan, no se ora por los pecados mortales, pero sí por los que, como dice él, no son de muerte, es decir, por los pecados veniales. Esto se lo inventó la Iglesia para suavizar esto del infierno que parecía demasiado fuerte, o para sacar perras con las misas de los difuntos. No. Mateo 12:32. Y quien diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este mundo ni en el otro. Es decir, que se pueden perdonar pecados en el otro mundo. Pero es que además en el mismo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, que es el de las bienaventuranzas, nos dice: con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. El camino es el camino de la vida, el juez es Dios. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Este pasaje que habla del camino, del juez, de la cárcel, no tiene sentido si no se refiere al purgatorio. Nosotros tenemos una deuda con Cristo. Cristo nos redimió, es decir, nosotros éramos esclavos y nos compró para sí. Entonces le debemos nuestra vida. ¿Cómo se la pagamos? Pues como nos dice él alguna vez: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. ¿Cuándo hicimos eso, Señor? Pues cuando lo hiciste con alguno de estos pequeños. Ese es el pago que le debemos. Y como en este caso no te reconcilias con tu hermano, entonces pagarás hasta el último céntimo. Y hay una alusión todavía más clara en el capítulo 18 del mismo Evangelio, del Evangelio según San Mateo. El siervo malo al que el Señor le perdonó una gran deuda y luego él no fue capaz de perdonar. Dice: y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Dice exactamente lo mismo que en el capítulo 5. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, aquí ya está clara la alusión, lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. San Pablo utiliza la imagen del fuego, que es la que parece que ha tenido más éxito en la iconografía católica. En 1 Corintios 3, 12 y siguientes nos dice: y si uno construye sobre el cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, hierba, paja, la obra de cada cual quedará patente, la mostrará el día porque se revelará con fuego, y el fuego comprobará la calidad de la obra de cada cual. El cuento de los tres cerditos se escribió para explicar este pasaje.
construye con oro, plata, piedras preciosas, madera, hierba, paja. Si la obra que uno ha construido resiste, recibirá el salario, es decir, la vida eterna. Pero si la obra de uno se quema, sufrirá el castigo. Sufrirá el castigo la obra. Mas él se salvará, aunque como quien escapa del fuego. Evidentemente aquí está hablando de una obra construida sobre Cristo, pero endeble, que no resiste al fuego. ¿Ese fuego cuál es? Es el fuego del Espíritu. El Señor en Lucas 12:49 dice: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que estuviera ya ardiendo. ¿Hay algún antecedente bíblico que podamos aducir? Pues evidentemente el segundo de Macabeos, que por desgracia ni los judíos ni los protestantes admiten como libro canónico, pero nosotros los católicos sí. En el capítulo segundo de Macabeos, capítulo 12, versículos 40 y siguientes, encuentran al final de una batalla, en los cuerpos de los soldados judíos muertos, encuentran ídolos. ¿Y qué dicen? Dice: hicieron rogativas para pedir que el pecado cometido quedara borrado por completo, pero si ya estaban muertos, ¿cómo se iba a borrar el pecado? Pues sí, lo fundamenta en que Judas Macabeo manda hacer un sacrificio de expiación al templo, hace una colecta, y dice: obró con gran rectitud y nobleza, pensando en la resurrección. Es decir, esta creencia de que los pecados de los muertos se podían perdonar viene de la fe en la resurrección. Si no hubiera esperado la resurrección de los caídos, habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos. Pero considerando que a los que habían muerto piadosamente, a pesar de ese pecado de llevar amuletos e ídolos, les estaba reservado un magnífico premio, la idea era piadosa y santa. Por eso encargó un sacrificio de expiación por los muertos, para que fueran liberados del pecado. Nos sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1031 que la Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. Vale, y luego nos cogemos las fechas del concilio de Florencia y de Trento y vemos: pues esto es del siglo XV y del siglo XVI. ¿Qué pasa? ¿Que antes no se creía en el purgatorio? Pues no. Hay testimonios de la fe en el purgatorio de los primeros padres de la Iglesia, desde Tertuliano. Bueno, aquí cita el Catecismo a San Gregorio Magno y San Juan Crisóstomo, desde los primeros tiempos de la Iglesia. ¿Pero qué ocurre? Incluso la Didache, que es un catecismo del siglo I, que se atribuyó en su época a San Bernabé. El problema es que la Iglesia define los dogmas cuando hay alguna polémica fuerte, cuando pueden causar división, cuando hay problemas en torno a una cuestión y se necesita clarificar. Hay muchos, por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción se definió el Concilio Vaticano I en 1858 o por ahí. Pero ¿qué pasa? Que antes de 1858 nadie creía en la Inmaculada Concepción. Por supuesto que era una creencia de la Iglesia desde los primeros tiempos, incluso desde los padres apostólicos. Por ejemplo, este es un escrito muy curioso de Lope de Vega sobre los mártires del Japón. El escrito es de 1618. ¿Cómo termina? Recordemos que el dogma de la Inmaculada Concepción fue proclamado y formulado en 1858. ¿Cómo termina este escrito de Lope de Vega de 1618? Termina así: loado sea el Santísimo Sacramento y la pura y limpia concepción de la Virgen María Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original. Es decir, muchos siglos antes de su formulación y proclamación como dogma, ya don Lope de Vega creía, como toda la Iglesia, muchos siglos antes, en el dogma de la Inmaculada Concepción. Lo mismo ocurre con el dogma del purgatorio. Se define claramente y se establece como dogma en el siglo XV, pero era creído por la Iglesia desde los primeros tiempos. Bueno, pues de momento nada más. Que la Biblia te acompañe.